estuve yo preparando el tema porque no me había dado cuenta que este domingo no íbamos a seguir el tema de Ruth. Entonces yo estaba preparando el tema de Ruth y todavía ayer en la noche que veo el folleto que tengo y ahí me di cuenta que en el calendario que está establecido ahí este día no se iba a dar un tema, no se iba a continuar el tema de Ruth. Pero entonces yo orando al Señor, ¿verdad? Le pedí al Señor que nos viera, que nos ministrara a través de su palabra. Y pues aprovechando el día que estamos celebrando, ¿verdad? Honrando a las mujeres, a las madres, el Señor me llevaba a través de las Escrituras por todos esos testimonios, ¿verdad? Así como tenemos en la palabra de Dios tantos testimonios y tantos nombres de hombres, ¿verdad? En las Escrituras, la mayoría de los escritos y de las historias que tenemos aquí, de los libros, son precisamente de hombres, pero también tenemos libros, ¿verdad? En los que tratan cómo Dios ha usado a la mujer, también en gran manera, ¿verdad? En gran manera. Un ejemplo de ellos es el libro que hemos estado viendo, el libro de Ruth, un libro bellísimo, ¿verdad? Que tiene una historia y que tiene un propósito ahí, un gran propósito de parte de Dios para con nosotros. Pero toda la historia, o sea, la mujer viene actuando a través de toda la palabra de Dios y de toda la historia. Desde ahí viene, aunque ha sido muy menospreciada la mujer, recordemos, ¿verdad? Que siempre muy menospreciada, siempre era el varón, la cabeza, y siempre era el nombrado. La mujer prácticamente se utilizaba para criar y para proliferar la familia, tener muchos hijos, ¿verdad? Y para instruir a los hijos únicamente. Pero de ahí su ministerio era poco. No se les permitía el estudio, no se les permitían muchas cosas, eran criadas únicamente para ser madres de familia y para casarse y atender a sus maridos y las necesidades del hogar, de la casa. Ellas iban por el agua, ellas ordeñaban a las vacas para traer la leche, en fin. Muchísimo trabajo que tenían las mujeres en sí, pero eran menospreciadas. Pero a través de la palabra de Dios también vamos a ver grandes mujeres, cómo Dios usó grandes mujeres también ahí, y están ahí testificadas en la palabra de Dios, o mujeres que impactaron y que fueron impactadas por Dios y que fueron sensibles a la guianza de Dios y a actuar, ¿verdad? Entonces, desde el principio podemos ver, por ejemplo, en Eva. Fíjense, Eva, en Génesis 3:20, vemos cómo Dios la nombra madre de todos los vivientes. Fíjense, es la primera vez en que se utiliza el término madre, y lo utiliza Dios, ¿verdad? Utilizándolo en Eva y diciéndole: tú serás madre de todos los vivientes. Y ahora, una cuestión, ¿verdad? También, ¿madre de quién? ¿Madre de los animales? No, definitivamente no, ¿verdad? Yo no soy padre de perros o de gatos o de leones, ni la mujer tampoco es madre de serpientes o madre de hienas o madre de leones no. Madre de todos los vivientes se estaba refiriendo Dios y especificando desde luego a la creación, al principio de la creación, toda la creación, todo lo que hizo Dios en los primeros 6 días y que descansó en el séptimo. A eso Dios la llama madre de todos los vivientes. Recordemos que Eva aparece, pues Eva, la compañera de Adán, aparece hasta Génesis 2, después de que Dios crea los cielos, la tierra y equipa la tierra. Entonces Dios establece un lugar especial y escoge un lugar especial apartado,
y ahí forma un hombre y lo pone ahí, y a los ojos del hombre crea todas las cosas en el huerto, en el Edén, crea todos los árboles hermosos, plantas hermosas, y todo lo crea, animales, y los trae a Adán para que Adán les ponga nombre, ¿verdad? Dios desde el principio ha querido tener una comunión íntima con el hombre y ha querido dar a conocer los misterios del reino de Dios, ¿verdad? Reconociendo que nosotros solamente somos peregrinos. Entonces vemos cómo Dios nombra a Eva como madre de todos los vivientes. Desde ahí comienza el trato de Dios, ¿verdad? Vemos también a lo largo de la historia grandes mujeres también, mujeres que cometieron sus errores, ¿verdad? Como vemos la vida de Sara, ¿verdad? Vemos que ya siendo una mujer grande, una mujer ya estéril, ¿verdad? Dios la llama, le da un hijo, ¿verdad? Por medio de Abraham, y entonces desde ahí comienza toda la proliferación y es nombrada madre de naciones. Fíjense, madre de naciones y reyes saldrían de sus entrañas. Entonces la mujer siempre ha jugado un papel muy importante. Ustedes, mujeres, son instrumentos de Dios muy importantes, ¿verdad? Para todos, son puestas como complemento del hombre, pero yo creo que el hombre y la mujer son complementos en sí. El hombre no está completo, por eso Dios establece y dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿verdad? O sea, ayuda ideal, ayuda que se complemente. Entonces, ese es el papel que Dios tiene en la mujer y que Dios establece en la mujer, un complemento del hombre, una creación, porque si nos vemos en Éxodo 20:12, dice, está establecida en los mandamientos. Fíjense, en los mandamientos que Dios da a Moisés, establece ahí, honra a tu padre y a tu madre. No solamente dice, honra a tu padre, ¿verdad? Sino honra a tu padre y a tu madre. O sea, que desde el principio Dios siempre le ha dado el honor a la mujer, le ha dado el lugar que ella merece, que a ella le corresponde, siempre. Desde que crea a Eva y que se unen Adán y Eva, entonces dice, y lo establece el Señor, establece el matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, es un complemento. El hombre no puede ser sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, ¿verdad? Entonces es un complemento que Dios se propuso desde el principio. Así es que la mujer siempre ha tenido el mismo papel que el hombre, ¿verdad? Lo que pasa es que el hombre ha prejuzgado y ha cambiado las cosas, ¿verdad? Por causa del pecado también, la acusan o la condenan por causa del pecado original, ¿verdad? De que Eva fue la que tomó el fruto y probó del fruto y le dio a Adán, ¿verdad? Como dice la Biblia, no pecó Adán, sino la que pecó fue Eva. Pero el hombre también, porque el mandamiento y la orden fue dada a Adán, no fue dado a Eva, ¿verdad? Entonces ahí comenzaron los problemas, pero vemos que Dios siempre ha utilizado a la mujer, siempre, como un gran complemento, como dice el dicho ese tan famoso, ¿verdad? Que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Siempre hay una gran mujer. Un ministerio no puede estar firme si en su casa está dividida. Hay problemas, hay grandes conflictos, y hasta que eso no es arreglado, entonces puede levantarse aquello, ¿verdad? Porque tienen que dar testimonio. Y lo vemos a través de la historia, lo vemos a través de toda la historia, ¿verdad? El libro de Jueces nos habla de una gran mujer, dice,
Una mujer que el libro de Jueces, como hablábamos domingos pasados, fue escrito, fue un periodo entre Josué, cuando salen del desierto y van a entrar a Canaán, a poseer Canaán. Entonces es juzgado por jueces todo ese periodo entre la muerte de Josué y el reinado de Saúl. Ese periodo fue gobernado por jueces, y Débora fue una de las juezas. Ella era una profetisa, ¿verdad? Una profetisa que tuvo las agallas y los pantalones, ¿verdad?, para tomar decisiones importantes. Y sus decisiones fueron tan importantes que el rey Barak no quería subir contra su adversario, contra los reyes de los príncipes cananeos. No quería subir. Dijo, si no subes tú conmigo, yo no subo. Imagínense el impacto, la unción y cómo Dios usaba a esa mujer como profetisa y luego como juez. Prácticamente fue la primera mujer juez que juzgó en Israel. Y una mujer impactante, ¿verdad? Una mujer impactante que dice Jueces 5:7, dice en uno de sus cantos de Débora, dice en el capítulo 5 y versículo 7, dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habiendo decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Imagínense, como madre en Israel. Tanto era su autoridad, ¿verdad?, su unción, su gracia en Israel, que ella se levantó como madre. Y como les decía, Barak no quería subir, tenía temor, pero Débora le habló y le dijo: ¿qué no te ha hablado el Señor, ¿verdad?, Jehová de los ejércitos, y te ha dicho que tomes a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y que subas contra el príncipe o el rey de los cananeos? Porque ellos los habían hostigado por 20 años, por más de 20 años habían estado sobre el pueblo de Israel. Recordemos que en ese lapso el pueblo tuvo muchas caídas, ¿verdad? O sea, había gran contienda entre ellos, había problemas fuertes, ¿verdad? Porque adoraban los dioses de los cananeos y de los dioses de las demás tribus. Ellos adoraban esa idolatría. Entonces Dios los había entregado en manos de los príncipes cananeos, y uno de los príncipes ya los tenían, estaban sobre ellos por 20 años, estuvieron sobre el pueblo de Israel. Pero Débora se levantó como guerrera, ¿verdad? Como madre de Israel se levantó y fue con Barak y vencieron a los cananeos. Pero ahí no solamente actuó Débora, fíjense, ahí vemos que actuó también otra mujer llamada Jared. Jared dice que cuando se levantaron los israelitas contra los cananeos, los destruyeron. Y entonces el príncipe de los cananeos salió huyendo y fue a una aldea. Y esta mujer estaba afuera de su tienda y ve venir al príncipe de los cananeos, y ella le dice: entra en mi tienda y descansa. Entonces el príncipe le dice: si alguien viene y pregunta por mí, dile que no me has visto. Entonces ella lo tapó con una sábana, lo cubrió, salió hacia la puerta, se asomó viendo que nadie venía. Entonces tomó una estaca y un marro, y cuando el príncipe estaba tapado, la puso sobre su sien, y con el marro, ¡pau!, traspasó su cabeza de 100 a 100, ¿verdad? Lo clavó prácticamente. Entonces vemos ahí cómo actuaron dos mujeres para defender a Israel, para honrar a Israel, para librar a Israel
de los cananeos, ¿verdad? ¿Cómo actúa ahí el Señor a través de esta mujer jueza y profetiza de Israel, que se levanta como madre de los israelitas, ¿verdad? Madre de Israel. Vemos también, por ejemplo, la vida de Ana, ¿verdad? En Primera de Samuel, el primero de los profetas. Cómo esta mujer, Ana, con su hermana Penina, ¿verdad? Cómo discutían y cómo ella se burlaba porque ella es estéril. Esta Ana había sido estéril por mucho tiempo y aunque quería darle hijos, no podía. Y aunque el rey la amaba, la quería, ¿verdad? Tal y como era, ella deseaba tener hijos. Y tanto fue que se presentó delante del profeta Elí, gimiendo, ¿verdad? Llorando, que deseaba tener un hijo, que Dios le diera un hijo, que le abriera matriz, que quería tener hijos, que los ofrecería al Señor. Y fue escuchada por el Señor, y el profeta Elí la mandó a su casa. Primero pensó que estaba ebria y después la consoló y le dijo: ve en paz, así será. Y ella concibió nada menos que al profeta Samuel, ¿verdad? El primer profeta de entre los profetas, el primer profeta que juzgó también durante el periodo de los jueces, juzgó también a Israel. Y fue el primer profeta y aquel a quien el pueblo desechó, porque entrando a la tierra de Israel, recordemos que ellos querían un rey, ¿no? No queremos un rey, así como los otros reinos alrededor tienen reyes, nosotros también queremos tener un rey. Entonces el Señor, recordemos las palabras que le dice a Samuel, ¿verdad? No te han desechado a ti, sino a mí es al que me han desechado. Entonces vemos cómo esta mujer hacía túnicas, dice primera Samuel 2:19, que Ana le hacía túnicas a su hijo cada año y venía a traerle las túnicas. Ella entregó, después de destetar al niño, lo llevó ante Elí y lo puso ahí, ¿verdad? Lo entregó siendo un pequeño, lo entregó, ¿verdad? Siendo el primogénito que ella tenía. No sabía si iba a tener más hijos o no, pero ella prometió: si tú me das un hijo, yo lo entregaré para tu servicio, para que te sirva. Así es que imagínense las proposiciones de una mujer, ¿verdad? Cómo Dios ve la intención de esa mujer y cómo Dios honra a esa mujer, ¿verdad? Dándole no solamente el nacimiento de un hijo, ya haciendo ella estéril, quitando su esterilidad, le da el nacimiento de ese hijo, y que ese hijo sería el primero de los profetas que juzgaría a Israel. Un gran hombre de Dios, ¿verdad? Que por mucho tiempo estuvo juzgando a Israel. Y como su madre fue fiel, se mantuvo fiel y tuvo más hijos, desde luego, Dios la recompensó con más hijos, ¿verdad? Y como gracias a esa entrega de esa gran mujer, como son ustedes, ¿verdad? Dios levantó ese gran hombre de Dios que es Samuel, ¿verdad? El primero de los profetas. El Salmo 113 nos aconseja, ¿verdad? Nos dice que Dios hace habitar, dice Salmo 113, 9, dice: Dios hace habitar a la estéril que se goza de ser madre de hijos. O sea, que aún a las mujeres estériles, como podemos ver aquí, simplemente Sara era una mujer estéril, recordemos, mas a los 90 años Dios le da la capacidad, ¿verdad? Quita su esterilidad para que pueda tener a ese unigénito hijo que ella tuvo, ¿verdad? Y que fue el puente de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y cómo a través de ella vendría el linaje, ¿verdad? Vendrían las tribus de Israel, y luego de Israel de las tribus de Judá, la 12ª de las 12 tribus. Ahí viene la descendencia mesiánica, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios ha usado a las mujeres en todo esto,
Y aunque se ven así como muy pequeñas ante todo lo que han hecho los hombres, pero ellas juegan un papel importantísimo. Incluso hoy en día, en nuestro derredor, a la mujer también se le ha menospreciado mucho en cuanto a los ministerios, ¿verdad? Hay mucho machismo, mala información, ¿verdad? Porque nos han enseñado que la mujer no puede tener un cargo ministerial, no puede enseñar. En algunas cartas del apóstol San Pablo, pues establece que la mujer calle en la congregación, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios usa a las mujeres, ha usado a las mujeres, y cuando no se han levantado los varones, Dios ha usado a las mujeres, y las sigue usando todavía. En cuanto a si pueden ser pastores o no pueden ser pastores, ¿verdad? Pues eso a mí no me corresponde. A mí, la Biblia no nos da testimonio de eso, pero porque en ese entonces había todavía mucha, mucha discriminación contra la mujer, contra el género femenino. Pero hoy en día las cosas han cambiado, ¿verdad? No es porque la palabra de Dios haya sido invalidada o sea menospreciada o haya perdido valor, no, sino porque Dios usa a todo aquel que quiere ser usado, a todo aquel que se presta para ser usado, como vemos en el Nuevo Testamento. Todas aquellas mujeres que sirvieron al Señor, que siguieron al Señor, también habían entre ellas profetisas. Las hijas de Felipe eran profetisas, ¿verdad? Entonces, así comienza todo. Y una mujer profetisa es una mujer que habla la palabra de Dios, que habla lo que Dios habla por medio de sueños, de visiones y tantas cosas, confirmando muchas veces lo que se debe de hacer. Entonces, Dios usa a las mujeres. También enseña Pablo, ¿verdad? Las ancianas que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, ¿verdad? A apoyar a sus maridos. Todos los requisitos pastorales y todos los requisitos para los diáconos siempre exige que la mujer, o sea, que tenga su mujer, ¿verdad? Que sea marido de una sola mujer, que tenga su mujer sujeta a ella, pero no tanto sujeta a que le obedezca en todo, ¿verdad? Sino sujeta adentro del ministerio, así como Priscila y Aquila, que eran marido y mujer, y los dos servían al Señor. Los dos, tanto Priscila como Aquila. No hace divisiones, no hace excepciones, no hace diferencias, ¿verdad? Entonces, vemos así todas las grandes mujeres que sirvieron al Señor, ¿verdad? Dorca, esa mujer que era hacedora de púrpuras y cosas así, fragancias y telas, telares y cuánta cosa. Cuando muere, cómo le ruegan al apóstol Pedro que vaya a orar por ella para resucitarla, y le dan el testimonio de todo lo que hacía esa mujer, ¿verdad? Entonces, pues todo eso vemos cómo nuestras mujeres siempre han servido, siempre han apoyado, siempre han estado ahí. Y al tiempo de Dios, cuando ve Dios la disposición en ellas, Dios también las usa. Por eso es necesario que la mujer también se capacite, la mujer también esté sensible a la voz del Espíritu Santo. Si su marido está sirviendo dentro de la congregación, pues ella también tratar de ir caminando mano a mano con su marido en el ministerio, porque la carga es de los dos, o sea, no es de una sola persona, ¿verdad? No puede ponerse toda la carga sobre una sola persona. La carga en el ministerio es de los dos, el llamado es de los dos. Entonces, siempre siendo sensibles. También el libro de Proverbios nos da testimonio y nos aconseja, ¿verdad? Nos aconseja, dice Proverbios 23:22, dice: oye a tu padre, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, dice. Oye a tu padre, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23:22. Entonces nos da pauta para honrar a nuestras mujeres, aún en su vejez.
aún en su vejez, ¿verdad? Lastimosamente vemos que ahora esta sociedad en la cual estamos viviendo, ¿verdad? Pues muchas tradiciones y costumbres no son muy apegadas a lo que nosotros vivimos en nuestras tierras, donde nuestros ancianos, nuestros viejos eran escuchados, eran respetados. Todavía en muchos lugares todavía viven los abuelos con los padres, ¿verdad? Y los abuelos tienen la misma o más autoridad muchas veces que los mismos padres. Y los hijos y los nietos van y consultan y honran a la abuela como honran a su madre, ¿verdad? Porque, oye, son mujeres y hombres también, me refiero en general a la vejez, son mujeres y hombres llenos de años, llenos de experiencia, llenos de sabiduría, ¿verdad? Que lo que menos pueden hacer es darnos un buen consejo. Darnos un buen consejo. No nos podrán aconsejar probablemente en cuanto a la ciencia, aunque hoy en día los abuelos nos pueden dejar perplejos, ¿verdad? En cuanto al conocimiento de la ciencia y de las cosas avanzadas, pero en cuanto a la vida, ellos pueden darnos tanta sabiduría de cómo realmente vivir, cómo realmente criar a nuestros hijos. Es muy importante, es muy importante. ¿Por qué a nuestros hijos? Porque muchas veces nuestros hijos se vuelven rebeldes, ¿verdad? Ezequiel 16:44 nos da un testimonio, ¿verdad?, acerca de esa rebeldía y la hace comparativa a lo que se compara hoy día, bueno, en aquellos entonces, lo que se comparaba la infidelidad de Israel y la infidelidad de Judá, ¿verdad? En Ezequiel 16 dice así, Ezequiel 16, 44 y 45, dice, he aquí todo el que usa este refrán te aplicará a ti el refrán que dice, cuál la madre, tal la hija, ¿verdad? Cuál la madre, tal la hija. Y luego dice, hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo, ¿verdad? Y se está refiriendo nada menos y nada más que al pueblo, a la nación de Israel como a la nación de Judá. Recordemos que hubo un tiempo en que le dieron la espalda. Por eso dice la mujer que dejó a su marido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Israel dejó a su marido, y su marido, ¿quién es? Dios, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Él dijo, yo seré como tu marido, ¿verdad? Entonces ellos, al igual que Judá, hizo lo mismo, cometió las mismas aberraciones y se fueron tras dioses ajenos, adoraron a los dioses de los babilonios y de todos los demás dioses en derredor. Mezclaron sus dioses entre los mismos dioses, tratando de dar honra a Jehová y a los demás dioses, ¿verdad? O sea, querían quedar bien con Dios y bien con el diablo, en pocas palabras. Entonces las juzga aquí, ¿verdad? Como dice, cual la madre, también las hijas. Y esto nos habla a nosotros en nuestro hogar, ¿verdad? Que tenemos que dar buen testimonio delante de nuestras hijas, porque nuestras hijas muchas veces pueden seguir nuestros mismos pasos, los mismos pasos que ven en sus madres, cómo actúan, cómo se comportan con su marido, ¿verdad? Cómo se comportan con su marido, y luego vienen todos esos problemas. Hoy en día en esta sociedad vemos, ¿verdad?, lamentablemente, cuántos divorcios, ¿verdad? Ya los divorcios están a la orden del día. Ya es una cosa extraordinaria, una cosa escandalosa ver cuántos matrimonios son disueltos, ¿verdad? Son deshechos porque la mujer se va con otro hombre, ¿verdad?
o el hombre con otra mujer, desde luego, pero aquí está hablando de la mujer, ¿verdad? Recordemos que el ejemplo siempre lo ven en la mujer, porque la mujer es la que está en casa, el marido regularmente está afuera, entonces ven el ejemplo de la madre, y por eso dice que no se use este refrán, cual la madre, tal la hija, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar en nuestro testimonio con nuestros hijos, cómo nos comportamos, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijas, ¿verdad? Delante, cómo te comportas con ellos, cuál es el valor que tú les das a tus mujeres, las que tienes en tu casa, las honras o cómo las tratas, ¿verdad? Es importante ver la hija cómo se comporta su madre con su padre. Eso también es muy importante, ¿verdad? Porque siguen los mismos ejemplos, las mismas malas costumbres, aunque dicen, no, yo no quiero ser como mi padre o ser como mi madre. Siempre tienen esa mentalidad, pero llega un momento en la vida en que cualquier problema que tienen, se acuerdan de las cosas que hacía su madre. Y entonces ellas también acostumbran a hacerlo, se acostumbran a que las cosas malas se convierten en buenas. Ellas ven, porque así lo hizo mi madre, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en cuanto a estas cosas. Y no se diga, yéndonos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, vemos también mujeres extraordinarias, mujeres que fueron sensibles al llamado de Dios, que supieron escuchar a Dios cuando Dios llamó a sus vidas. Y supieron ser sensibles al llamado de Dios, y trabajaron y fueron usadas, fueron grandes instrumentos, como lo fue Elizabeth, ¿verdad?, la madre de Juan el Bautista, otra mujer que era estéril también, era estéril, y cómo fue sensible a lo que le dijo su esposo, su marido, fue sensible a todo eso, fue sensible a la voz del Espíritu Santo, cómo supieron criar a ese que sería el profeta más grande, ¿verdad? Reconocido por Jesús, como Jesús mismo lo dice, no hay profeta mayor que Juan el Bautista. Nunca habrá profeta mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Por lo que hizo, por lo que le tocó hacer. Y nosotros, ¿verdad? Ustedes, mujeres, también pueden ser testigos, pueden ser instrumentos para que otros hombres o mujeres que probablemente sean pequeños, sean insignificantes, pero que el día de mañana puedan impactar con sus vidas, ¿verdad? Así como vemos en la vida de Noemí, que Noemí se decía ya una mujer amargada, una mujer vacía prácticamente, que ya no tenía futuro, pero como Ruth, ¿verdad? Como Ruth fue tocada por el Espíritu Santo de Dios, y cómo a ella le nació esa curiosidad por conocer a Dios, al Dios de los hebreos, al Dios de los judíos que hablaban y que tanto honraban. Y ella quedó impactada tal vez, o escuchó las historias que se contaban de las proezas que Dios había hecho, y no solamente eso, porque todas las naciones en derredor daban testimonios de que el Dios de los hebreos era un Dios vivo. Y como lo dijo, ¿verdad?, aquella mujer cuando iban a tomar Jericó, ¿verdad?, la ramera, Rahab, la ramera, que dijo, porque Jehová, Dios de los hebreos, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, Él no es un Dios que está en un altar y está quieto ahí, y que, como dice el Salmo 115, tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, ¿verdad? Manos tiene y no abraza, no actúa, pies tiene y no camina. Entonces, hablando de eso, ¿verdad?, cómo habla el Salmo 115 acerca de esa idolatría, de lo que son en sí las imágenes, ¿verdad? Da testimonio así, ¿verdad? Nosotros podemos dar testimonios, cómo se da testimonio de cómo Dios usa a las mujeres, y por qué en este día y en estos días, y como les digo, son pocos los días que se dedica realmente a la mujer. Prácticamente debería ser el mes entero, ¿verdad?, porque es merecedora de todo lo que hace,
una mujer, toda la capacidad que tiene una mujer, qué barbaridad, toda la capacidad que tiene una mujer para hacer tantas cosas a la vez, la fuerza que tiene para completar todo el día de labor, atender su casa, atender hoy día sus trabajos, llegar a la casa, hacer sus quehaceres, hacer comida, lavar, hacer cuanta cosa, y luego al día siguiente otra vez a comenzar y criar a sus hijos, estar al pendiente de sus hijos, todas esas cosas, ¿verdad? Que uno dice, ¿de dónde saca esta mujer tantas energías? Pues es la gracia de Dios en ellas, es como Dios las dotó, ¿verdad? Por ahí hay un dicho cómico que dice, ¿verdad? Que Dios hizo al hombre y después que vio todas sus fallas, entonces perfeccionó a la mujer, ¿verdad? Hizo una mujer perfecta, ¿verdad? Pero pues sí, se puede tomar si ustedes quieren, ¿verdad? Pero que sí, la mujer realmente tiene grandes cualidades. La mujer es más fuerte, yo creo, que el hombre en sí, más fuerte en su interior, ¿verdad? Tiene la capacidad de llorar, tiene la capacidad de reír, de alegrar, ¿verdad? De contentar a los hijos. Tiene tanta capacidad de lidiar en su casa con el trabajo, con el marido, con todas las obligaciones, como la mujer virtuosa, ¿verdad? Y este proverbio que es tan conocido, ¿verdad? Que está en Proverbios 31, que ayer compartí por ahí en las redes, ¿verdad? 31:22, si no me equivoco. Leérselos. Sí, no, 31:29. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, ¿verdad? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos, porque realmente es lo que alaba a una mujer, sus hechos. ¿Qué es lo que hizo con su vida? ¿Qué es lo que hizo con su ministerio? ¿Qué es lo que hizo con su tiempo, con sus hijos, con su casa, con todas las obligaciones que ella tenía? ¿Qué fue lo que hizo? Eso es lo que alaba a la mujer. Alábenla, dice, en las puertas sus hechos, ¿verdad? Las compara con mujeres virtuosas. Y realmente eso es lo que son mujeres virtuosas, ¿verdad? Mujeres dotadas con mucha virtud, con mucha sabiduría, con mucha fuerza interior, ¿verdad? Fuerza que uno no sabe de dónde sacan tanta fuerza, pero Dios ha dotado a estas mujeres. Porque hay mujeres virtuosas, pero no hay hombres virtuosos. No hablan nada acerca de los hombres virtuosos. Habla de mujeres virtuosas, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado lo mejor a los hombres, ¿verdad? Nos ha dado un regalo, como dice Proverbios 29:29, creo que dice, el que haya esposa, haya el bien, y encuentra la benevolencia de Jehová. Así es que, mujeres, son ustedes unas mujeres virtuosas, merecen todas estas celebraciones, ¿verdad? Por todas ustedes, mujeres. Y yo las bendigo y doy gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Doy gracias a Dios por la vida de mi madre, que me enseñó tantas cosas, ¿verdad? Porque nuestras madres nos enseñan que va. Mi suegra tenía una sabiduría tremenda, una relación con Dios tremenda, ¿verdad? Entonces yo las animo a que sigan escudriñando la palabra, que se sigan preparando. No sean como María, ¿verdad? No sean como Marta, que se dedica únicamente a los afanes y andar haciendo ahí mosca alrededor o haciendo cosas alrededor. No. Sean como María, siéntense y escuchen la palabra de Dios. Háganse sensibles a la voz del Señor. A la voz del Señor. Recordemos que las mujeres más fieles al Señor
las mujeres, como dicen, fueron las primeras evangelistas. Cuando Jesús resucitó, la primera en ir a dar testimonio de que Jesús había resucitado fue María Magdalena, ¿verdad? María fue la primera evangelista que salió a testificar y a decir: el Señor ha resucitado, todo lo que el Señor ha hablado es cierto, es real, ¿verdad? Volvió con una energía tremenda, y las mujeres que estuvieron ahí fieles a Jesús cuando estaba crucificado, pues no estaban sus discípulos, el único que estaba era Juan, ¿verdad? Los demás discípulos habían huido, tenían temor, pero ahí estaban las mujeres, la madre de Jesús y las mujeres que habían servido, la madre de Juan y las otras mujeres que servían a Jesús. Así es que, mujeres, las animo, ¿verdad?, a que sean fieles al Señor, a que no desechen que porque son ustedes mujeres, y que muchas veces, sí lo sé, son menospreciadas, no son tomadas en cuenta en el ministerio, no les quieren dar la oportunidad de compartir en los púlpitos muchas veces, ¿verdad? Que, como dice el apóstol Pablo, sí, pues la mujer enseña a la mujer, ¿verdad? Enseña a las mujeres, y hay muchas mujeres que tienen ese ministerio, que tienen ministerios grandes, donde ministran y enseñan únicamente y exclusivamente a las mujeres. Benditas sean, ¿verdad? Pero hay también mujeres, grandes mujeres, yo he conocido grandes mujeres conocedoras de la palabra de Dios, que saben acomodar la palabra de Dios, que lanzan la palabra de Dios con sabiduría, ¿verdad? Como un hombre, con gracia y con unción, y son dignas de ser reconocidas por todos nosotros, y dignas de ser honradas y de consideradas dentro del ministerio y dentro del servicio al Señor. Así es que las animo también a ustedes, mujeres, a que se esfuercen en el Señor, que sean fieles al Señor, que busquen, que apoyen en su casa, cumplan en su casa, pero también con el Señor, que sean sensibles a la obra que está haciendo. Recuerden que ustedes santifican sus hogares. Yo fui tocado y santificado porque mi esposa, mi mujer, fue alcanzada 2 años antes que yo, y esa santificación llegó a mi casa, a mi hogar, y tarde o temprano, 2 años después, se cumplió lo que está escrito en la palabra de Dios, y así se cumplirá en nosotros. Seamos fieles, y Dios será fieles en alcanzar a sus hijos, a su descendencia, a sus esposos, a sus familiares. Dios será fiel. Si nosotros somos fieles, Él permanece fiel. Que Dios las bendiga en este día grandioso, que sean celebradas como lo merecen, ¿verdad? Con todo el honor, y que reciban de parte de nosotros el honor que ustedes merecen, ¿verdad? Y de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre, que las ama y que las ha llamado. Por algo están aquí sentadas en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios las ha llamado con algún propósito, como lo hemos estado viendo en el estudio que estamos teniendo de Ruth, ¿verdad? Somos redimidos, y Ruth le dice Noemí le dice a Ruth: ese hombre es el que nos puede redimir. Es el que nos puede redimir. Así es que Dios me las bendiga. Padre, te doy tantas gracias, mi Señor. Gracias por estas mujeres, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por las que han sido madres, Señor. Han tenido esa oportunidad de ser madres. Oh, mi Dios. Pero también te doy gracias por las que no han podido, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, porque de alguna manera tú tienes propósitos en sus vidas, Señor. Un gran propósito, Señor. No sabemos si hay entre nosotros una Noemí aquí. No sabemos, Señor. Pero sí sabemos que hay una hija tuya aquí, una sierva tuya aquí, Señor. En cada una de estas mujeres que tú has traído en esta mañana, Señor, que están escuchando tu mensaje,
Señor, en otra área, Señor, ellas también te honran, te aman, Señor, así como tú a ellas, Padre. Yo te ruego que continúes obrando y perfeccionando en sus vidas, Señor. Padre, que tú extiendas tu misericordia, Señor, oh Padre, y cubras sus hogares, sus esposos, sus hijos y todos aquellos que andan fuera de tu voluntad, que han rehuido, Señor, a escuchar el mensaje. Señor, te ruego que cumplas la promesa en sus vidas de santificar sus casas, santificar a sus hijos, santificar a sus maridos, Señor, para que todos vengan, Señor, a tus pies, Señor. Oh Padre, te damos tantas gracias. Te rogamos que en esta semana que comienza, Señor, tú nos bendigas, Señor. Tú guardes nuestras vidas, nos lleves y nos traigas con bien a nuestros trabajos, Señor. Que abras las ventanas de los cielos y bendigas, Señor, aquellos negocios que nos dan trabajo, Señor. Oh Padre, y a todo aquel que no tiene, Señor, te ruego, Padre, que tú le proveas, Señor, ese trabajo necesario, Señor, esas fuerzas necesarias. Y sobre todo, Padre mío, yo te pido que sigas llenando de tu Santo Espíritu a estas mujeres, que sean sensibles, Padre mío, a tu voz, Señor, a tu llamado, a la unción de tu Santo Espíritu, al uso y trato de tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Síguelas usando, Padre. Oh, mi Dios, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Y que tengan buena semana. Y no se vayan porque va a haber fotos allá y va a haber presencia.